Los problemas en México y el mundo. En México la inseguridad social va en aumento, llevando como bandera los altos índices de violencia y delincuencia. La existencia de redes del narcotráfico y de tráfico de niños perduran por la existencia de un sistema de corrupción y de impunidad. La violencia intrafamiliar y las diversas formas de maltrato a los infantes producen un ambiente propicio para la violación, admisión e incumplimiento de los derechos de los niños y la explotación sexual comercial de los niños. La prostitución infantil. De acuerdo con el artículo 1 de la Convención ONU sobre los Derechos de los Niños, define como niño a toda persona menor de 18 años, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, alcance antes la mayoría de edad. La prostitución infantil es la acción de contratar u ofrecer los servicios de un niño para realizar actos sexuales a cambio de dinero u otra contraprestación con esa misma persona u otra. Las tres formas de explotación sexual comercial son prostitución infantil, la trata y la venta de los niños y pornografía infantil. Por lo general, se trata de niños provenientes de familias pobres, tanto de las zonas urbanas como rurales. En algunos países el temor al SIDA ha generado una demanda mayor de niñas cada vez más jóvenes. Estos niños ingresan al mundo del comercio sexual mediante el secuestro, el engaño o la venta, o puede tratarse también de prófugos de sus hogares o de niños que se prostituyen por su propia iniciativa para poder sobrevivir. En muchos casos, la policía forma parte de la red de complicidad con quienes detentan el poder económico ligado a la explotación. Esta problemática deja además daño al menor un sinfín de consecuencias. La peor de ellas, el suicidio. El niño o niña, después de ser violados o sometidos a la prostitución, comienza a generar muchos problemas emocionales y mentales, que los llevan a decidir acabar con su vida por las presiones o la impotencia de no poder decir o hacer algo al respecto. Las niñas proceden principalmente de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala. Las redes que explotan este servicio dividen el país en 4 partes, ya que en la zona norte y la costa del Pacífico generalmente la clientela son turistas, sobre todo estadounidenses, mientras que en la zona sur y costa del Golfo los consumidores son mexicanos. La explotación sexual comercial infantil en México registra un crecimiento acelerado, pues en 1999 solo 21 de las 32 entidades federativas estaban involucradas en este fenómeno y para el 2004 se generalizó en todo el país. México, junto con Brasil, Colombia, República Dominicana, Venezuela y Costa Rica, son señalados a nivel internacional como fuente de comercio sexual de consumidores de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia y Suiza, principalmente. La principal forma de acabar con la prostitución infantil no está en manos del gobierno, sino en nuestras propias manos. La sociedad tiene mucho que ver con ello. Somos el principal interesado de estas actividades. Si se deja de consumir, el negocio cae y por ende el número de niños y mujeres tomados para estas actividades lícitas se reduciría un gran porcentaje. Simplemente es necesario recordar que al pagar por sexo es finalizar la esclavitud de niños o niñas. Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño dicen que los gobiernos deben proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abusos sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestre o se les venda o se les trafica con ellos. Corrupción. Corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. Sayet y Bruce, en 1998, definen la corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. La corrupción en México. Para muchos hoy en día, el problema más grave al que se enfrentan los países en desarrollo como México es precisamente el de la corrupción. Está comprobado que este fenómeno crea distorsiones a lo largo y ancho de todas las actividades
económicas, políticas y sociales de un país. ¿Cómo y dónde surge? La corrupción nace en cualquier lugar y es de todos los tiempos. Es un problema de todas las culturas y todas las civilizaciones y se expandió y extiende a lo largo y ancho de todas las relaciones humanas. Los tipos de corrupción son el soborno. Este tipo de corrupción implica el uso inapropiado del servicio público y también del privado para obtener beneficios materiales. Este es parecido a la extorsión, sin embargo, el soborno hay un acuerdo mutuo. El nepotismo. Este tipo de corrupción no involucra indirectamente un pago monetario, malversación de fondos y desfalco. Este difiere de los demás tipos de corrupción en que el actor corrupto, mediante mecanismos fraudulentos, extrae recursos de un organismo público o privado. El narcotráfico organizado. El narcotráfico organizado es un típico delito moderno y quizás el típico delito de nuestro tiempo. Combina los datos centrales de la delincuencia, astucia y violencia. Se comete con el ingenio y la fuerza. Ni el autor ni la víctima del narcotráfico se resumen en una o en algunas personas. El delincuente es numeroso, innominado. Son muchos los participantes en el narcotráfico internacional. Tampoco existe ni interesa una víctima individual. Todos son víctimas o lo pueden ser. ¿Qué es el narcotráfico? El narcotráfico es una actividad ilegal y globalizada que radica en el cultivo, fabricación, distribución, venta, control de mercados, consumo y reciclaje de estupefacientes y estimulantes adictivos potencialmente dañinos para la salud, conocidos vulgarmente como drogas. Sin embargo, dicho concepto de ilegalidad puede variar dependiendo de la normativa de algunos países u organizaciones internacionales, que pueden determinar de manera estricta la prohibición de la producción, transporte, venta y consumo de algunos estupefacientes, o que de igual manera puede permitirla en muchos casos bajo el argumento de emplearlos con fines medicinales o recreativos. Distribución del narcotráfico. El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Varios cárteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de cadenas de suministro, a menudo localizados para maximizar su eficiencia. Cárteles de narcotráfico. Cárteles de los Arellano Félix, Cártel del Golfo, Los Zetas, Cártel del Carrillo Fuentes, Cárteles de los Caballeros Templarios, Cártel de Beltrán Leiva. ¿Cuántas ganancias genera el narcotráfico? Cantidades de miles de millones de dólares involucran a tal cantidad de estados, están filtrados de tal manera en altas esferas de poder de naciones ricas y pobres, abarca un mercado mundial de tal magnitud y finalmente envenena a tal cantidad de seres humanos. Solución para desmantelar el narcotráfico. La mano dura y el combatir el narcotráfico con violencia, aumentando las represiones por ser narcotraficantes, desmantelando las organizaciones criminales, erradicar los cultivos, el legalizar las drogas. Muchas personas creen que legalizar las drogas es una oportunidad para acabar con el narcotráfico. Sostienen que si las drogas legalizan, a la ola de violencia se parará, porque se controlan los precios así como el consumo.